Personajes conocidos, ya sea de televisión, series animadas o publicidad, o incluso en productos, tienen una figura antropomorfa. Esto quiere decir que se parecen a un ser humano sin necesidad de ser. Así que si quieres conocer un poco más sobre este tema y tipo de dibujos, te invito a conocer esta cápsula de la mano del maestro Pedro Guzmán. Mi nombre es Pedro Iván Guzmán Torres, soy máster en educación, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y artista gráfico. Bueno, el dibujo antropométrico está relacionado, o tiene que ver con el dibujo de la figura humana, de las proporciones, las medidas, dibujo anatómico, pero no necesariamente se queda ahí en el dibujo anatómico, sino que va más allá, con fines más, también a aplicarse a fines más comerciales o en otras áreas como el cine, la animación, el diseño. Al ser esta la asignatura de la licenciatura en diseño gráfico, conozcamos si se deben tener ciertos conocimientos previos para llevarla. Sí incluso deben de tener sensibilidad hacia el dibujo. Pero ya dentro de la carrera ven primero materias de dibujo básico, de dibujo axonométrico, que es más de objetos, geometrías, perspectivas, todo eso, y la materia de dibujo antropométrico básico. Ya el avanzado es donde ya vamos como especializando o más bien estudiando más especialidades donde se aplica el dibujo antropométrico. ¿En qué momento de las clases se conoce cómo se constituye el cuerpo humano? Sí, pues en los inicios. Eso es tarea del dibujo antropométrico básico. Ya en esta que es dibujo antropométrico avanzado, es más bien, ok, ya sabes las bases que es el dibujo anatómico. Los músculos, las proporciones faciales, las proporciones corporales, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy a decirlo así, es el estudio del dibujo más realista, más apegado como hacia las ciencias. Y ya avanzado es ok, ya que tienes las bases bien determinadas, cómo llevas o trasladas eso hacia la ilustración, o sea, quizá a un personaje humanizado como sería el famoso tigre el tigre Toño de los cereales, estos famosos, o el muñequito del chocolate en polvo. Entonces ahí estás viendo dibujo antropométrico, es humano, y está ahí el diseño de modas, que no es meramente un retrato fiel de un cuerpo humano, pero vamos, es la figura humana y está ahí. Entonces, aquí es avanzado precisamente porque ya que tiene las bases bien sólidas de cómo es la estructura real. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Es el enfoque que se le da. Anteriormente se llamaba dibujo anatómico, básico y avanzado, ahora es antropométrico para abarcar más, que no se quede únicamente en ese tipo de dibujo muy científico, muy médico, muy de manual, sino más apegado a lo que ellos se van a enfrentar en su carrera, que es la ilustración, el diseño, la animación, etc. Ahora conozcamos cuál es el proceso que se lleva para tener como resultado final la creación de un personaje, hablando de dibujo, por supuesto. Bueno, todo empieza con la idea aquí en la mente. Ya al trabajar en el papel, diría yo que es el bocetaje. Entonces para eso hay que practicar mucho la silueta, de las proporciones, que esté proporcionado. Ya que tienes ese primer acercamiento, bueno, se va detallando, vas definiendo hacia dónde quieres llevar, el estilo que quieres que tenga, y bueno, así va surgiendo. ¿Cómo se llevan a cabo las clases de esta asignatura? Bueno, procuro hacerlas muy participativas, siempre partiendo de lo que el alumno está interesado en hacer. Obviamente eso no significa que uno no se involucre, ¿no? Sino es más motivante decir, bueno, yo quiero ser un basquetbolista. Ok, bueno, vamos a ser basquetbolista. Yo quiero hacer una princesa, ok. Y después encontrar cómo todo eso está relacionado en una sola cosa. Que entendiendo el principio básico, puedes
irte hacia el basquetbolista o hacia la princesa o hacia el animal humanizado, ¿sí? Entonces, lo que quieran expresar lo vamos a trabajar en papel y se llevan ya en la acción de dibujar, en ocasiones con un modelo físico ahí, en otras veces con referencias fotográficas, yo desde el pintarrón, o sea, está muy variado. Al ser esta una de las asignaturas importantes dentro del plan de estudio en la licenciatura de diseño gráfico, veamos qué habilidades desarrollan ellos durante la materia. La creatividad, sobre todo, la creatividad y la paciencia es una, muy importante también, y el mejoramiento de sus trazos, del dibujo. Es notorio cuando llegan a cuando terminan, hay un avance y ellos lo ven, ellos lo notan. Porque algo que yo les pido mucho es que no copien, que en ocasiones siempre la referencia, ahora con los celulares de pronto tienden a querer ver todo y es que no sé cómo dibujarlo. Bueno, pues para eso es la clase, ¿no? Pues yo los orillo a que no usen tanto la referencia, sino que comprendan cómo funciona el cuerpo, cómo funciona una postura, por qué es que tenemos cierto alcance, si movemos una mano, por qué llega hasta aquí, por qué si la mueves acá es más, todo eso, ¿no? Entonces, cuando lo tienen ya en mente al momento de trazarlo, saben qué reglas deben de seguir, hasta dónde pueden extenderse, o si quieren rebasar ese límite, cómo hay que rebasarlo. Conozcamos cuál es la importancia para el maestro Pedro Guzmán impartir esta asignatura. Bueno, de entrada porque es algo que a mí me apasiona, es lo que yo hago, es lo que yo sé, y bueno, compartirlo es muy nutritivo para mí, me siento satisfecho, creo que aporto de forma positiva a una sociedad a la que constantemente le exijo mejorar, y entonces estoy en una posición en la que puedo ser partícipe de esa mejora, y eso siempre va a ser deseable para mí. Espero la cápsula del día de hoy te haya servido de algo y hayas conocido algo nuevo. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y te invito a seguir nuestras redes sociales en Gente Univa para que conozcas más de estos temas. Hasta la próxima.